Bueno, bienvenidos a todos. Este episodio va a ser diferente. Quiero empezar a compartir experiencias personales y bueno, aprovechando que son personales, quisiera mezclarlas un poco con la experiencia de tener reconocimiento, evaluación, diagnóstico, llamémosle de las tres maneras, porque bueno, la palabra clínica es diagnóstico, pero creo que va mucho más allá del diagnóstico. El simple hecho de reconocer que pues, tu cerebro y tu conciencia, no solo tu cerebro, porque la conciencia no está en el cerebro únicamente, funciona diferente. Creo que esto parece obvio, pero no es tan obvio que todo. O sea, sí es obvio que somos todos diferentes y únicos, pero no es obvio que además esa singularidad se va a expresar de una forma diferente porque tu procesador funciona diferente y eso genera estados o percepciones de la conciencia diferentes. En mi experiencia, donde más he transitado esto, yo tengo en este momento 36 años y donde más he transitado esto ha sido en los vínculos. Eh, Comenzando por mi padre y mi madre, siguiendo por familiares, primos, tíos, siguiendo por compañeros de escuela, maestros y continuando por otra vez compañeros de liceo, de instituto, profesores, y ahí ya apareció el factor novios, parejas, amistades de más larga data, que también, pues acá yo diría que he tenido dos tipos de experiencias de vínculos de amistad y de pareja también. Son aquellos en los que no ha sido necesario explicar nada. O sea, es decir, en ningún momento me sentí extraña, incoherente, contradictoria, rara en ningún sentido. Y en aquellos momentos que ha surgido ese comentario ha sido siempre desde, no sé, una valoración, como digo, de la singularidad y punto. Y luego están en el otro extremo, muy polarizados, están aquellas personas que sí que, bueno, sí han tenido esa experiencia de mí y eso en algunas ocasiones ha podido generar un daño. Entonces me voy a parar en estos videos como que incluso los voy a hacer más auditivos. Me voy a parar en un lugar de doble empatía, que es un concepto que se le relaciona al autismo, pero creo que es necesario para cualquier ser humano, que es, bueno, sí, yo pretendo que me comprendan, pero también pretendo comprender al otro y sé que yo hubiera actuado igual que muchas personas que actuaron conmigo a lo largo de mi vida, de la misma forma, exactamente igual, hubiera emitido los mismos juicios, hubiera sido igual de desconsiderada y más. Y que inclusive desde mi lugar también he generado pues incomodidades, también ha hecho sentir a la gente incomprendida, desconsiderada, y esto es la teoría de la doble empatía, que las personas que funcionamos diferente no somos unas víctimas del mundo, sino que somos víctimas y quizás de otras formas y en otros contextos que otras personas no suelen serlo, eso sí, pero no significa que nosotros seamos, vamos a llamarle el victimario en la película de otra persona. Claramente podemos serlo, porque además va más allá de nuestro control, o sea, el hecho de pensar los vínculos como esto de que si tengo buena intención, el resultado es obvio que va a ser positivo, no es real. O sea, a veces tenemos buena intención y el resultado no es el esperado. Y si todo fuera intención, pues otro mundo tendríamos. Así que, pues no, hay una cosa que se llama conducta y que todos podemos trabajarla, pulirla, etc. Así que parto desde este base de que no todo lo que yo hago ni todo lo que soy es por los funcionamientos de mi cerebro, básicamente, y barra sistema nervioso. Por supuesto que el aspecto fisiológico es bastante notorio y relevante, pero no es el único. Y, y bueno, y también por el otro lado, pues pensar a la neurodivergencia o neurodiversidad no como una forma de personalidad. ¿No? Son elementos que se conjugan, interactúan, están en comunicación, pero no son lo mismo. Así que, bueno, la diferencia es que hay una lectura diferente. Es como cualquier otra, digamos, cuando, por ejemplo,
nos proponemos sanar un trauma, que bueno, en principio vamos a renarrar la historia, no es que vamos a cambiar los acontecimientos. Bueno, esto es lo mismo, o sea, las cosas que yo hice, que dije, que hicieron y me dijeron, y que ocurrieron, van a seguir estando ahí. Y lo único que es interesante no pasar del lugar de, eh, digamos, este lugar de, bueno, puedo oficiar como víctima en una situación a victimizarme, ¿no? De la situación. Creo que son dos cosas diferentes y que a veces queremos renarrar las historias y terminamos generando más victimización. Porque, bueno, también hay un acto de responsabilidad y de conocimiento de cómo funcionan los vínculos. No necesito ir a preguntarle a todas las personas que conocí en mi vida si opinan que, no sé, la cantidad de veces que estuve equivocada, la cantidad de veces que hice cosas que no estuvieron bien, no fueron buenas desde el punto de vista de la bondad, o la cantidad de veces que, no sé, pues simplemente conocieron mis defectos de persona, ¿no? Como cualquier otra persona. Entonces, creo que sí es verdad que es muy importante distinguir entre la conducta y la intención. Y a veces las personas que funcionamos diferentes solo por el hecho de que rompemos con cierta estructura, protocolo social de cómo de cómo son habitualmente las cosas, el cerebro humano tiende a eh, asociar la bondad con lo conocido y la maldad con lo desconocido. Por ende, si una persona reacciona o gestiona algo de una forma que yo no conozco, voy a tender a desconfiar de esa persona. Por lo tanto, sí es verdad que en el correr de mi vida he sentido que pues, las personas no confían en mí. Sí, he sentido eso. Y que claramente no es a partir de mis actitudes, es de antes, ¿no? Y luego parece ser que confirman algo, pero ya venían con esa desconfianza y luego, bueno, eso. Entonces es importante pensar lo siguiente. Bueno, desconfía de mí, eso es un hecho, una experiencia que está teniendo la persona. Ahora, cuando yo le cuente cuál es mi intención o cómo estoy percibiendo las cosas, no significa que automáticamente todo mi ser está metido en la categoría buena intención. Significa que en esa situación concreta, pues no, quizás no era lo que parecía del otro lado, pero no significa que en otra, a lo mejor, eh, pues me dejo llevar por una emoción del momento, lo que sea, y bueno, y quizás mi intención no es, digamos, acercarme a la persona, sino que es defenderme, por ejemplo. Y sabemos todos que cuando nos defendemos tendemos a atacar al otro. Así que voy a comenzar con esto y lo estuve armando como por bloques, y quiero definir un poco qué es la neurodivergencia para mí. Primero que es, sobre todo lo veo como descubrir o redescubrir aquello que ya conocemos, no solo de nosotros mismos, porque en realidad no es una cuestión unilateral, o sea, uno redescubre absolutamente el mundo entero porque nosotros construimos la visión del mundo y de las relaciones a partir de la visión de nosotros mismos, entonces claramente cambia, todo cambia. El Mercedes Sosa. Em, entonces, bueno, sí considero que la única diferencia que hay entre la neurodivergencia y pues lo que sería neurotípico, se le llama, o sea, es que lo dice hasta la palabra, ¿no? O sea, tiene que ver con patrones, es los patrones que son predecibles y los que no. Básicamente, cuando empezamos a ver que hay personas que se salen de ese patrón que es el conocido y empiezan a generar otros patrones, y que a veces esos patrones encima no son predecibles, em, pues a eso le estamos llamando hoy neurodivergencia. Me parece que va por ahí. Entonces, creo que eso es lo que hace complejo que sean condiciones que no se sabe muy bien la causa o es multifactorial. Puede ser, digamos, genético y no, puede ser medioambiental y no. Es justamente eso, cuando uno se mete a investigar este tema, se da cuenta de que efectivamente es
no se ha generado un patrón, pero sí está claro que no es el patrón ni esperable, ni conocido, ni predecible, como digo. Por lo tanto, los pronósticos son mucho menos posibles, ya sea desde la psicología, la ciencia, la medicina, el arte, no sé, de todas las ciencias y disciplinas que se quieran acercar a conocer esto, ¿no? Y en mi caso lo experimento mucho más porque mi perfil es combinado, como se dice, entonces hay como una especie de solapación, ¿está bien dicho? Bueno, sí solapan. Em, entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, es escuchar todo el tiempo la frase de que no se te nota eso que estás diciendo que te pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo la experiencia, estoy siendo honesta sobre mi experiencia, pero no estoy manifestándolo de la forma que la otra persona justamente tiene conocimiento de cómo se hace eso. O sea, por ejemplo, si yo te digo, estoy triste, pero mi cara es de póker, vos vas a esperar que yo diga, estoy triste y no sé, estoy llorando, suponte, ¿no? O no tenga ganas de hablar. Y en estos perfiles lo que sucede es que hay otras respuestas a estas experiencias, hay otras formas de navegarlas. Entonces, eso es lo que hace complejo, porque nuestro cerebro humano ha sobrevivido gracias a que ha sabido leer patrones. Entonces, ¿cómo nos relacionamos? Para mí, este tema de la neurodivergencia, más que ser un asunto de diagnósticos y de quién es quién qué y cómo te diagnosticaron a vos y todo, lo que está cambiando es nuestra visión de las relaciones humanas, las está orillando cada vez más al presente. Es decir, es decir, es como un empujón colectivo en el sentido de decir, escúchame, si vos no estás atento al ser humano que tenés ahí enfrente, en este instante, totalmente presente en este momento, va a haber un desencuentro, ¿no? Bueno, esa es mi lectura, claro, es mi punto de vista nada más. No me voy a meter mucho en esto, pero bueno. Entonces, ¿qué quiero decir? Una persona puede ser estructurada, pero que sea estructurada sin leer el contexto significa que es un aspecto de su personalidad, digamos, ¿no? O sea, se ha construido psíquicamente de forma estructurada. Pero ya cuando hablamos de su conducta es estructurada, vamos a hablar de contexto, vamos a hablar de refuerzo negativo, positivo, vamos a hablar de otros elementos. Bueno, eh, es importante entender esto porque una persona puede ser estructurada, pero no siempre, y no ante cualquier situación, y no con cualquier persona, y bajo cualquier nivel de demanda. O sea, es que es muy variable y en realidad es como si todos los elementos que están en juego aparecieran todos al mismo momento. Y para interpretar la situación tenemos que tenerlos todos los elementos en cuenta. Entonces es casi como obligar a otra persona es decir, imagínense que ustedes van a comprar un helado y siempre el único baremo que toman para tomar la decisión es el sabor que quieren. ¿Listo? Pues el sabor que quiero, listo, me pongo el foco ahí. Ahora, imagínense que para ir a comprar un helado tienen que tener en cuenta el sabor, la distancia que van a recorrer de su casa a la heladería, el dinero que tienen en el bolsillo, la ropa que se van a poner, quién los va a atender, el idioma de la persona que los va a atender, el horario en el que van a ir, el horario del local, y así podemos seguir sumando capas, ¿no? Entonces, claramente las decisiones y la interacción que voy a tener en ese momento va a ser completamente diferente. Y esto es un poco la evidencia que tenemos nosotros, las personas que eh, supuestamente estamos por fuera de estos patrones evidentes, ¿no? En el que vos te dicen, vamos a comer un helado y vos decís, bueno, déjame ver. ¿Por qué? Porque para la persona es una simple decisión, es, ¿querés comer helado o no querés comer helado? ¿Te gusta te estoy invitando el sabor que te gusta, ¿cómo no me decís que no? Que sí, automáticamente. ¿Y cómo hacemos nosotros para desconfigurar un cerebro que está teniendo en cuenta todos los elementos al mismo tiempo? Entonces ahí
La persona que está acostumbrada a reconocer patrones predecibles se da cuenta de que el patrón, el único patrón importante es saber si en mi experiencia yo comiendo helado de vainilla siempre me gustó. Y esa es el único factor. Pero ¿qué pasa cuando yo te digo, sí, perfecto, me parece una gran idea, voy a fijarme en mi patrón, a ver qué relación tuve con el helado de vainilla? Y resulta que tengo experiencias en las que me gustó, otras que no me gustó, otras en las que estaba agrio, otras en las que la cajera o la vendedora me habló mal cuando me dio el helado, otras en las que había comido otra cosa antes y me cayó mal y me dio diarrea. Y todas esas experiencias las tengo como si fueran ayer. Las recuerdo vívidamente. Estamos otra vez en la misma encrucijada. O sea, no se trata de que yo no tenga la capacidad de entender al otro, a donde me está apuntando y donde me quiere llevar. Porque mi cerebro va a seguir leyendo las situaciones de formas en las que va a romper de alguna manera la lectura de patrón. Por lo tanto, voy a tener que tomar esa decisión desde otro lugar. O teniendo en cuenta todos estos elementos, lo cual implica dos factores que traigo acá que son absolutamente complejos en los vínculos, en mi experiencia, y son tiempo y energía disponible. Esa energía disponible puede ser mental, emocional, espiritual, física. Es energía que yo la tenía destinada para ir caminando hasta la heladería. Y ahora resulta que estoy acá conversando contigo a ver si vamos a ir o no. Porque relacionarme contigo demanda este otro recurso que tengo, ¿no? Entonces, claro que hay una cuestión ahí. Porque si durante años y años la humanidad solo fue consciente de una forma de relacionarse donde los patrones esperados obligaban a usar un mínimo porcentaje de energía, de tiempo, em, y vuelvo a un poco al tema tiempo, me refiero literal, pero me refiero como un recurso, ¿no? Tiempo barra dinero, podemos llamarle. Y energía me refiero a disponibilidad emocional, me refiero a conocimiento, porque cuando uno quiere acercarse al otro, invierte energía en forma de quiero conocerte, o sea, quiero escucharte para ir conociendo tu mundo, ¿no? Y eso también implica tiempo, o sea, estos dos factores diría que son los esenciales, demandados, básicos, así como que dice básico, cuando nos salimos de estos patrones. Porque estos patrones fueron creados, los que son predecibles y conocidos y estudiados, lo que tienen es que han logrado, también por una cuestión de supervivencia, ¿no? Demandar el mínimo indispensable de los seres humanos. O sea, justamente queremos seres humanos que sean capaces de tomarse el helado de vainilla, después salir, ir al supermercado, comprar lo que van a comprar para cocinar, volver a atender a los hijos, elegir la ropa que se van a poner los hijos rápidamente, porque al otro día del colegio, conversar sobre una conversación incómoda con tu marido, con tu esposa o quien sea que estés, llamar y felicitar por el cumpleaños a la abuela, porque es el cumpleaños de la abuela, y todo esto te tiene que dar el tiempo y la energía, ¿vale? Entonces es normal que, bueno, evidentemente si salimos de esos patrones, empieza a alterarse las leyes del tiempo y el espacio. Cuando digo espacio, me refiero precisamente a la percepción de la realidad que pues nos demanda o no ciertas cantidades y formas de energía. Entonces, en mi caso, yo tengo a ver cómo expresar esto para que yo me quede satisfecha con la forma en que lo voy a expresar. Tengo características, ¿vale? Que están dentro del criterio diagnóstico del autismo en los niveles de apoyo 1 y 2 según el DSM, el cual no estoy de acuerdo, pero bueno. Así nos podemos entender clínicamente, aunque tengo mi propia visión de la experiencia autista, que lo iré contando en
medicador del tiempo. Eh, Tengo características que están dentro de la condición del TDA, que ya esto empieza a combinarse con el autismo. Ahí le vamos a poner otra letra, ¿vale? Para armar esta ecuación. Digamos que el autismo es una X, el TDA es una Y, que va solapándose entre sí. Y luego tenemos las altas capacidades, que básicamente no es tan conocida superdotación, tiene más que ver con diferentes, diferentes desarrollos que se van dando. eh, y bueno, también se empieza a solapar, ¿no? O sea, una empieza a interactuar con otro de estas condiciones, o sea, cada una tiene su propio, vamos a llamarle sus propios patrones, ¿vale? Aunque todas, yo diría que todas, vuelvo a repetir, tienen en común que no son patrones que se leen de la misma forma que los patrones a los que estamos acostumbrados en los seres humanos. Mm, Así que, pero sí que los tienen los patrones, claramente. Em, estas tres, Estos tres elementos armarían esta ecuación, pero a esto hay que sumarle, es a lo que voy, eh, el contexto en el que, en cada momento, ¿no? El contexto de cada momento, el nivel de energía que tenemos, que ahí entra otro componente que es el burnout, ¿vale? Porque la energía no es, digamos, se puede llegar a agotar, sí se puede llegar a agotar. Luego están los intereses, que también hacen variar mucho estas condiciones, los intereses, lo he notado. Todo lo que sea estímulo que venga de afuera, digamos, y a los estímulos me refiero en todos los planos, ¿no? Estímulo sensorial, emocional, mental, físico, bueno, todos. Los vínculos que mantenemos dentro de ese contexto, incluido el vínculo con nosotros mismos, y luego el momento vital en el que estamos, cosa que me parece fundamental, porque si yo miro 16 años atrás, veo, por supuesto que veo estas condiciones, pero las veo completamente diferentes. Las veo en ese momento siendo lo que tenían que ser en ese momento, pero no se expresaron igual que ahora, lo cual también es normal, ¿no? Porque es esperable que un ser humano vaya mutando su conducta a lo largo de su vida, pero también eso es raro para el mundo, como que sigue siendo esperado que se repitan patrones a lo largo del tiempo. Incluso piensen que una vida promedio puede ser 70 80 años, no sé. Es un montón de tiempo, 70 80 años. Yo noto que cambio todos los días siento cambios. Imagínense una vida entera, o sea, bueno. Entonces, este resultado que podríamos meter en esa ecuación, obvio que va a ser diferente al esperado, pero también puede ser contradictorio, porque una persona puede ser, y en mi caso, yo soy una persona muy organizada, pero también soy muy desorganizada para otras cosas. Eh, Eso ya me hace contradictoria para el mundo promedio, ¿vale? De esta perspectiva. Porque, claro, si una persona te conoció en un contexto en el que vos efectivamente sos muy organizado y después a esa persona te la llevas a otro contexto en el que sos muy desorganizado, ¿cómo hace esa persona para incluir estas dos dimensiones que son opuestas en tu misma persona? Hay un choque ahí de cognitivo, diría yo. O lo mismo, puedo necesitar estructura y también me aburro de la estructura. O sea, a mí me pasa mucho que es como una estructura que al mismo tiempo necesita novedad. O sea, yo siento que tengo una rutina, pero al mismo tiempo todos mis días son diferentes. O sea, no puedo hacer las cosas a la misma hora, por ejemplo. Y cuando lo intento, hay una de estas partes de mi cerebro que empieza como a sentirse muy frustrado, muy inquieta, ¿no? Es como le falta algo. Claro que también he tenido etapas de mi vida donde ha sido todo el tiempo novedad, 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 novedad. También le estaba faltando estructura y claramente también lo sentía.
Y la sensación que yo identifico cuando hay una parte de mi cerebro, o llamémosle de mi conciencia, que no estoy contemplando, es como estar desconectado, desconectado. Esa es la sensación. O sea, hasta que no puedo unir estas partes, se siente como una desconexión. De hecho, ahora estoy transitando un momento en el que eh, puedo notar que la parte que tiene que ver más con la socialización, que yo la asocio más al TDA, ¿no? Como de la necesidad de conocer, experimentar, estar en contacto, realizar cosas también, o sea, concretarlas. Es una cosa que quizás ahora lo tengo como en stand-by un poco y puedo notar que si bien a mí me gusta mi día a día y lo disfruto, por otra parte, claro, siempre está esa cosita ahí como que el impulso aparece y no le estoy dando un canal, a eso me refiero, ¿no? O sea, esto es muy importante para comprender porque eso se puede volver ansiedad, se puede volver inquietud que no tiene sentido y otras cosas más, ¿no? Otro tema, la flexibilidad. Puedo ser muy flexible en algunas cosas y completamente inflexible en otras. Yo diría que acá sí que se da algo en los perfiles que no son, ahí voy a usar una palabra nueva, patrotípicos. Ah, patrotípicos. Suena como a marca, ¿no? Em, Se da otra cualidad y es que hay mucha polarización, ¿no? Si bien lo veo todo este universo como, sí, como un espectro que se mueve de diferentes colores, matices y demás, el movimiento de la conducta se hace muchas veces muy polarizado. Es como esto que acabo de decir, en plan, soy muy flexible, pero muy flexible. Estoy hablando de que típico que vos conoces a una persona y decís, esta muchacha no, es tremendamente flexible, no te preocupes que no vas a tener ningún problema con ella. Bueno, vamos a otro contexto y otras condiciones y yo soy completamente inflexible, o sea, todo lo contrario a eso. Es que me río, pero es que es real, o sea, voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, yo salía durante muchos años, 3, 4, 5 años, no me acuerdo, 6, cuántos tuve yendo, porque fue un interés para mí, un interés fantástico, apasionado, apasional para mí, apasional, eh, a tocar el tambor. Porque en los encuentros de tocar el tambor lo que pasaban eran muchas cosas que tenían que ver con mis intereses y además estaba esa estimulación de que me encontraba con gente que me caía bien, charlábamos de cosas interesantes, había una energía linda, y además hacíamos música, otro de mis intereses, ¿no? Siempre cerraban los encuentros así. Entonces yo estaba explorando una parte de mi historia de vida, un instrumento que me gustaba, una cultura que me gustaba, que me parecía fascinante. Había encontrado todo esto simbólico en los tambores, bueno, estaba copada. Y yo era muy flexible, por ejemplo, en decir, me puedo juntar a las 2 de la tarde, a las 3, a las 5, a las 10 de la noche, a las 11 de la mañana. Cualquier hora del día yo me podía juntar a tocar el tambor. No pasa nada. Yo me acomodo, voy a tocar el tambor. Inclusive con el tiempo. Es decir, llegamos a las 6 de la tarde y yo, no pasa nada, nos quedamos hasta las 12 de la noche, pero no pasa nada. No comí bien, no pasa nada, yo lo resuelvo en el camino, flexibilidad absoluta, adaptabilidad absoluta. Ahora, Flor, vamos a tocar allá al barrio de La Teja. Pa, me mataste, me mataste. No, no, porque yo era siempre a los mismos lugarcitos que iba yo. Entonces ahí se ve un poco lo que quiero compartir y a esto me refiero. Es como, sí, claro, a esto sí, pero no a esto. ¿Y qué pasa cuando el sí y el no conviven en la misma experiencia muchas veces? O sea, esa situación tan incómoda que fue para mí tantas veces decir, ay, ¿por qué? O sea, me encantaría, pero no, no puedo, no puedo, porque ese lugar no lo conozco, porque no sé, me queda lejos, pero esto que les contaba del helado, ¿no? Como todos los factores que hay para comprar el helado, bueno, todos los factores que hay para ir a tocar el tambor a la teja. Y así es como yo lo pensaba. Y en verdad había mucha inversión de mi tiempo en ir a otro lado. Y muchas veces no había tanta distancia entre un lado y el otro, pero era una cosa como
Literalmente eso es ser inflexible, es como, pero Flor, te estoy diciendo, no, 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 no. Y el no era no. Y cuando el sí era sí, era muy sí. Es que sí, es increíble. Era un sí de verdad y un sí amplio. Y un sí, verdadero sí, le digo yo, porque es como estar disponible. Incluso facilitar a otros que sí que estaban complicados, ¿no? Después otro tema podría ser tener mucha capacidad intelectual, puede ser para comprender algo, y mucha dificultad al mismo tiempo para ejecutarlo. ¿Vale? Por ejemplo, esto, bueno, a mí me lo han dicho muchas veces porque vos pensás mucho, y en realidad no es que pienso mucho, es que lo que ven es que ejecuto poco, pero no está el tema en el exceso de pensar, está el tema en la falta de ejecución, que es decir, yo puedo comprender. Es como el típico escenario, ¿no? De, mira, yo sé todo sobre el agua, todo sobre nadar, equipos que te tenés que poner, diferentes costos de equipos que te vas a poner para ir a nadar, no sé, tipos de trajes para nadar, tipos de playas, conozco todas las playas, conozco, o sea, tengo todo, todo, todo lo que podés imaginar. O sea, podría ser una guía turística de playas, pero nunca me metí a nadar, ¿no? Imagínense esa situación. Bueno, esto también es bastante común. Saber cosas que no has vivido y luego en otras situaciones tener capacidad de comprender cosas que necesitas hacer y no hacerlas también. Y eso también es una contradicción un poco, ¿no? Las dos en simultáneo, ¿no? Esto de la simultaneidad, yo diría que es otra característica también. Así que iniciaríamos este bloque diciendo, ¿y si yo no soy tan contradictoria igual como pensaba? ¿No? Porque si ya les conté un poco los diagnósticos, todo esto son conceptos clínicos que no van a explicarles realmente qué es lo que quiero transmitir, que es este fondo, lo que subyace. Inclusive, al encontrarme con el material de autismo, TDAH y alta capacidad y dislexia y discalculia y bla, bla, que te he leído no sé cuántas cosas ya y escuchado, también seminarios, talleres, eh, siempre llego a la misma situación de que cuando estudié astrología, cuando empecé a estudiar psicología, siempre llego a la misma situación, que es ay, le falta algo a esto, le falta algo, le falta algo. Es como que yo si viera el conocimiento que me llega y empezara a interactuar en mi cerebro todo ese conocimiento y dijera, vale, esto, bien, superficial, 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 superficial. O sea, como que no va al fondo, ¿vale? ¿Y cómo me doy cuenta que no va al fondo? Porque en los hechos te das cuenta que no va al fondo cuando los discursos de las personas son los mismos todo el tiempo y no han generado ningún cambio. O sea, cuando una persona viene y te dice, ay, vos no parecés autista y tal, las típicas cosas, ¿no? Y tal, y mi primito y tal, o bueno, es imperceptible tu autismo, o bueno, ahora somos todos autistas, capaz que somos todos autistas, todo ese tipo de cosas que a uno le pueden llegar a molestar. En verdad hay que tomarlo eso, hay que decir, pará, ¿por qué la gente todo el tiempo me está diciendo esto? O sea, ¿que todos están equivocados menos nosotros? No. Claramente que no. O sea, hay algo ahí que nos está dando cuenta de que no está profundizado este tema y esto pasa, ya les digo, en todas las disciplinas. O sea, si pasan en disciplinas que están recontra, re estudiadas, profundizadas y que se han hecho libros y libros, investigaciones y todo, ¿cómo no va a pasar con el neurodesarrollo, con la neuropsicología, que quieras o no, se le ha empezado a prestar atención? Yo creo que a partir de este concepto de diagnóstico tardío, es decir, los adultos con diagnóstico tardío son los que han traído el tema sobre la mesa. Antes, a ver, bueno. Entonces, no creo que me cueste tanto entender el concepto clínico, es bastante fácil de entender de todo este tema. Sino qué pasa cuando todo eso se junta y vive en la misma persona y además no es el criterio diagnóstico el que realmente con el que uno convive. No es ese realmente. O sea,
Es como un iceberg, ¿no? Yo lo veo así, es como, sí, la punta del iceberg y después el resto. Hay una cuestión empírica, pero también hay una cuestión de investigación propia que no se resume a, por ejemplo, decir, ah, sí, es que soy literal porque tal, porque sí, soy autista. No se resume tanto a eso, porque yo considero que esto de la contradicción se da en aspectos propios del diagnóstico también. O sea, esto que les decía, que comportamientos repetitivos, criterio diagnóstico, sí, claro que los tengo. Ahora, em, la cantidad de comorbilidad que hay de autismo en adultos con TDA, bastante alta por lo que he leído. Y independientemente, o sea, si fuera una persona autista de pura cepa, los comportamientos repetitivos no son en todas las situaciones ni en todos los contextos. O sea, que automáticamente si una persona tiene comportamientos repetitivos en un área, tampoco sería un baremo para aplicarle el diagnóstico, ¿no? O sea, yo creo que es más esto que les decía de la polarización en plan que sea demasiado intenso y notorio eso, ¿no? O sea, por eso ojo con la gente que realmente no entiende esto, no escuchó, no leyó, no le interesa el tema, pero de repente te confrontan ideas, ¿no? O sea, no es lo mismo que vos tengas comportamientos repetitivos porque los tenés, porque todos tenemos rutinas, todos tenemos cosas que hacemos todos los días, a algo que lo haces con una pasión y con una rigidez, ¿vale? Que, o sea, es lo que les digo, o sea, yo como todos los días tostadas, ¿vale? Todos los días como tostadas con manteca o con aceite o de oliva, lo que sea, pero todos los días. No conozco una sola persona a mi alrededor que pueda todos los días comer la misma cantidad de tostadas de la misma forma hechas y con los mismos ingredientes. No conozco. Y a mí eso no me genera un conflicto. Entonces, claro que puedes repetir cosas, vas al gimnasio todos los días, tal, tal. Pero ahora, si a vos te corre en el día del gimnasio un día, eso no va a representar una gran transición en tu vida. O si vos cambiás, mismo vos cambiás de gimnasio, porque tampoco va a representar, porque vos vas a seguir poniendo el foco en actividad física, ejercicio, mientras que no, capaz que otra persona está, como puede ser yo, está pensando. Mi experiencia es ir al gimnasio en ese horario, en ese gimnasio, con la gente que me cruzo en ese gimnasio, todo es muy específico. Entonces, si hay un cambio en eso específico, todo lo otro se mueve, porque mi experiencia fue validada con todos esos elementos, no solo con uno. Entonces, sí, lo podemos hacer, pero nos va a llevar más tiempo y energía, como dije antes, más tiempo y energía. Y normalmente la gente invierte su tiempo y energía en otras cosas, sino en cambiar de gimnasio, digamos. Y ese es el motivo por los cuales a veces estamos tan cansados y quizás no hacemos grandes cosas. O sí hacemos grandes cosas, según quien lo mire, ¿no? Em, bueno, otro tema. Em, Hay un punto. Yo no dejé de ser una persona con todo lo que incluye eso, ¿no? Estructurada o exigente o curiosa o difícil, del momento que me dieron un diagnóstico, ¿no? O sea, yo no dejé de ser todo eso que la gente percibe y percibía de mí y yo misma percibo de mí, ¿no? Esto me parece importante. O sea, yo sigo siendo una persona estructurada según el contexto, sensible según el contexto, intensa según el contexto, exigente según el contexto, contradictoria o difícil según el contexto. Y no veo nada malo en eso. El problema es que naturalmente hay gente que tiende a meternos en una de estas categorías. Muy curiosamente, nosotros, las personas que estamos dentro de la condición autista, supuestamente somos muy, no me acuerdo la palabra, sí, bueno, de blanco o negro me refiero. Sin embargo, yo siento así a la gente conmigo. Y yo siento gente que conozco que es así conmigo. O sea, necesitan predecirme de alguna manera. O sea,
Si interactuaban conmigo 5 veces y las 5 veces les resultó difícil, aunque haya sido siempre la misma situación, ellos van a concluir que yo soy difícil. Y el punto acá es que hay otra distinción, es que uno no es como actúa. O sea, por eso existe la terapia cognitivo-conductual, en la que no se enfoca en a ver si vos sos difícil, no sos difícil, si tu padre, si tu madre te habló mal. No, no, no. Es la conducta, ¿vale? Es importante eso porque es como un factor que se olvida, es como si fuéramos realmente esclavos de nuestras conductas. Y no, mi conducta viene por un múltiples factores, pero no es lo que yo soy, ¿no? O sea, yo puedo tener múltiples conductas. Entonces, ¿cómo haríamos para definir a las personas, ¿no? Bueno, hay otro campo de definición que creo que es este que les decía. Vale. Bueno. Una cosa importante es la posición frente a los demás en todo esto. Eh, no quiero llegar, y no, la verdad es que no me interesa llegar a la conclusión de, ay, toda mi vida me trataron mal porque nadie me entendía. Es cierto que varias veces en la vida me trataron mal y que eso fue porque nadie me entendía, sí. Y otras veces es porque no quisieron tratar bien, también. Porque es una decisión tratar bien o mal muchas veces, ¿no? Aunque sea inconsciente. También para desmitificar que las personas cuando nos entienden nos van a tratar mejor. Les digo por experiencia personal que yo vivo con una persona que eh, no entiende porque no quiere. Y si no quiere entender y el efecto colateral es un maltrato, literalmente maltrato, o sea, un trato no adecuado para mí, y bueno, eso va a seguir siendo así. Entonces, digamos, ahí me excede a mí. O sea, cuántas cosas uno no podría llegar a entender de otro y no tiene que ser una persona neurodivergente para eso. Bueno, hay que ver un tema que muchas de esas personas que me dijeron que era difícil probablemente estaban interpretando lo que veían con la información que tenían. Eso es muy importante, como cuando vas a terapia. El psicólogo o la psicóloga no va a trabajar con lo que vos no traes. O sea, si yo me muestro al mundo como una persona eh, con cero de esas dificultades, con cero de esos mambos, no comparto mi proceso real porque estoy completamente desconectada de eso, finjo demencia y tal. Digo, sí, la gente ve lo que ve de mí porque yo misma me estoy proyectando afuera así. Entonces, no es que la gente sabía y veía y no sé qué y tal, y entonces fueron así, porque no, a veces la gente no se enteró de nada, igual que vos tampoco, viviste muchos años sin enterarte o sabías, pero te hacías el que no sabías. Entonces, bueno, em, a ver, me gustaría aclarar eso, ¿no? Capaz que sí, por ejemplo, una cualidad de mí sea ser exigente y hay como un paralelismo en que esa exigencia se puede hacer más visible o menos visible por la condición, ¿no? Por el funcionamiento, puede pasar. E igual que hay cualidades que yo tengo, como puede ser que, digamos, soy creativa, que se hacen más evidentes a través del funcionamiento. Pero ya estaban ahí, ¿no? No es que. Yo no creo mucho en que, o sea, al verlo como realmente como un procesador, no creo mucho en que si una persona no es creativa, de repente sea creativa de la nada, ¿no? O sea, no es algo que vos, como todo, si no lo fomentás, si no lo. No hay tiene que haber un refuerzo de eso igual. Y creo que eso aplica para todos, me parece. Eh, sí puedo hacerme preguntas, que son las que quiero compartir con ustedes, de, bueno, ¿qué había detrás de esa exigencia o por qué aparecía con tanta intensidad en algunas situaciones y no en otras, ¿no? Al final son reflexiones que podemos hacer también de aspectos de nuestra personalidad, vamos a llamar. Eh, entonces, vamos a aclarar un poco. En esto de las contradicciones, probablemente yo era así muy, y sigo siendo, ¿no? Muy contradictoria.
Pero la diferencia con este matiz que quiero hacer es que algunas de mis contradicciones no eran tan arbitrarias como parecían desde fuera. O sea, es interesante ver cómo cuando vas metiéndote más en la persona, va cobrando mucho sentido lo que dice. Lo que pasa es que habitualmente lo que digo es que sí he sentido yo, es que las personas muchas no se han permitido realmente como profundizar, ¿no? Y yo misma tampoco me he permitido profundizar en los vínculos como para poder darme a conocer desde otros lugares o con o con más matices. Entonces, algunas de estas contradicciones que yo convivo son, las que mencioné, necesito estructura, pero al mismo tiempo me puede costar sostenerla. Esto es bastante común. Necesito autonomía, pero algunas situaciones me requieren apoyo también. Son dos cosas que uno, bueno, tiene que aprender a convivir, ¿no? Eh, Esto me pasa, digo, en situaciones de convivir en pareja, sobre todo, es como mi pareja capaz que en ese momento no entendiendo cómo era posible que, no sé, quisiera estar sola dentro de la casa y no interactuar con él y estar bien así, y al mismo tiempo decirle, hey, ¿me acompañas a tal lugar? ¿No? Entonces, como, pará, pero ¿cómo es posible? Me estabas acá, no me dabas ni bola y ahora querés que te acompañe, ¿no? Y ahí aparecen ideas también, donde las causas de las conductas varía completamente la interpretación de la persona en ese momento. Pero claro, de repente uno, ya adulto, se encuentra con otro adulto que viene con su historia, con mochila y todo, y te das cuenta que ese adulto eh, está reviviendo un trauma de repente en ese momento o una situación desagradable que le ha sucedido en la vida. Entonces cuando ve esta contradicción, lo que piensa es, "Mm, bueno, está abusando de mí, ¿no? O sea, en realidad no quiere estar conmigo, pero está, le sirve, ¿no? Le sirve. Y ese pensamiento es curioso porque ese tipo de contradicción de no quiere estar conmigo, pero le sirve, denota frialdad, maldad, abuso, ¿no? Lógicamente. Entonces, claro que la persona después ya no está como tan disponible para escuchar lo que vayas a explicar o lo que quieras decir. Em, Pero lo que voy es que es interesante ver cómo se dan muchos patrones dentro de este tipo de contradicciones, activan en las personas mecanismos de anticipación al peligro, a la amenaza, al dolor, ¿no? Entonces no se da, de alguna manera, no hay, no hay como una sanación en el vínculo a través de esto, porque, es decir, ni yo tengo, o sea, ni yo puedo tener la oportunidad o la experiencia eh, de resignificar estas ideas de que soy difícil, complicada, ni el otro tampoco puede tener otra experiencia diferente, porque al final es como si puede comprender el origen de esa contradicción y la transparencia de esa contradicción en ese momento, se va a sentir aliviado, porque va a decir, ok, o sea, esta necesidad es una necesidad genuina de la persona en ese momento y esta otra necesidad que requiere apoyo, bueno, también es genuina y yo puedo hacer lo que puedo hacer y si no puedo satisfacer ninguna de las dos, pues no la satisfago y se lo puedo comunicar, ¿no? Eh, pero deja de ser leído como un problema, que eso creo que es una cualidad de compartimos las personas con estos perfiles de sentirnos un problema, ¿vale? Un problema en las relaciones, sobre todo, claro, pero también a nivel institucional, sí, eso también, ¿no? O sea escuela, después trabajos, ¿no? El problema, porque es leído desde este lugar muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, otra contradicción, pues quiero socializar, pero después también necesito aislarme, ¿no? O sea, eh, me puede pasar que estoy
es lo que les digo, como esto de lo polarizado y de lo intenso, ¿no? Como quiero socializar y quiero socializar mucho y con mucha gente y hablar mucho y yo qué sé, y bailar y vos que te gusta y tal, ¿no? Es como muy interactivo y de repente ya está, se me bajó la persiana y me tengo que ir. Y el irme no es, me voy acá a un rinconcito y me quedo. No, no, me tengo que ir a mi casa, me tengo que ir al silencio, me tengo que ir sola, ¿no? Eso puede ser una opción y la otra opción es socializar ese día, no irme para ningún lado, pero después estar 4 días como un ermitaño, ¿no? O sea, 4 días que no hablo con nadie, no quedo con nadie. Bueno, eso también puede pasar. Después, soy muy curiosa, en general, o sea, me han intentado muchas preguntas, la gente que me conoce se ríe mucho de eso, pero es real, hago muchísimas preguntas, preguntas que son hasta boludas a veces, pero para mí no lo son en ese momento. Y después me puedo bloquear con tareas que no me interesan. O sea, no tengo curiosidad, es como el no tengo curiosidad, es como así, rojo y subrayado. No tengo curiosidad y algo es que me cuesta ejecutarlo, pero un montón. No sé, me pasa con citas médicas, que en plan que digo, ay, es un control. Bueno, durante toda mi vida me pasó eso de que yo agendaba cosas y no iba. Claro, porque eran por protocolo, no era que me pasaba nada. Y bueno, cero curiosidad por ir al consultorio, a estar ahí, mirar y en plan, ay, te das un paseo. Y yo, no, a mí no me da ninguna curiosidad darme un paseo por lugares que ya fui 25.000 veces. Y tiene que ver con que la tarea no me interese, ¿no? Y me pasaba cuando estudiaba que alguna materia que no me interesaba y tenía que hacer algún examen, algún trabajo, lo que sea, y la dejaba para el último momento, así, no estudiaba nada. Decía, bueno, si tengo que perder, perderé, pero yo no voy a estudiar esto. Después puedo comprender algo muy rápido, también, en plan muy rápido, estoy diciendo muy rápido, o sea, esto me lo dicen mucho, en plan que me cuentan una situación, bueno, eso lo pongo mucho en ejercicio en mi trabajo, ¿no? En mi labor diario, pero me cuentan algo y yo digo dos cosas y es como, sí, sí, era eso lo que estaba hablando, o sea. Capto muy rápido situaciones, ideas, conceptos, experiencias, no sé, va velozmente eso. No lo sé cómo sucede, pero sucede. Pero sin embargo, puedo demorar o necesitar mucho tiempo para procesar asuntos propios. O sea, como que lo mío propio, digamos, o sea, mis propios procesos emocionales, bueno, además que también tiene que ver con que a veces en las altas capacidades hay como una tendencia bueno, sí, a sobreanalizar las cosas, digamos, ¿no? Y eso es bueno cuando no sos vos el sujeto, de alguna manera, digamos, sí tengo empatía, ¿no? O sea, logro sentir empatía hacia mi propio proceso, pero es lo que les decía antes de que comprendés mucho algo, pero no lo ejecutás, ¿no? Entonces a veces los procesos emocionales necesitan decisiones, necesitan tomar una actitud, una postura, ¿no? O sea, y esa parte como que se retrasa, parece que va muy distante de la otra, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de eso, creo que la pregunta era una persona difícil y probablemente sí. Eh, En realidad sí, porque no es mi idea como decir, bueno, listo, es que perdónenme, pero no, estaban todos equivocados. No, era difícil, sí. Y sigue siendo difícil en algunos momentos y contextos y situaciones. Y hay que entender que la dificultad está leída desde el otro generalmente, ¿no? O sea, es como no sé, digamos, es difícil andar en bicicleta y hay gente a la que le gusta andar en bicicleta, a la que tiene destreza física, a la que le gusta el viento en la cara y la que, digamos, tiene tolerancia al dolor si se cae y le va a parecer fácil andar en bicicleta. Pero si damos vuelta a esa situación, no. Entonces tiene mucho que ver con eso. Entonces,
Eh, nada, recorrer eso, eh, capaz que sí, puedo ser, me gusta la expresión puedo ser. Algunos acá me conocieron como floreciendo. A mí me gustaba floreciendo, jugaba con las palabras un poco, porque no existe el verbo siendo. Em, pero me gustaba y creo que por eso, ¿no? A lo mejor estaba en ese concepto de floreciendo mi deseo de validación de poder estar siendo, ¿no? Mientras no me comprendo, no sé quién soy, no sé qué me pasa, no sé cómo nombrar todo esto que soy. Al menos en el siendo estaba habilitado la variación, la diversidad, la contradicción y todo eso, ¿no? De alguna manera. Pero a modo de resumen, eh, quizás sigo siendo y soy esa persona intensa que conocieron muchas personas. eh, Sigo siendo y soy y puedo ser una persona rígida, sí, actuar de forma rígida me refiero. También puedo ser difícil de entender, claro. Es importante esta frase, siento, plantearla desde la validación y la responsabilidad también. Quizás algunas personas efectivamente tuvieron muchas dificultades conmigo, quizás otras sí tuvieron muy poca voluntad de entender realmente o de conectar conmigo, porque creo que cuando querés conectar no es necesario entender, a lo mejor es un tema de conexión más que de entendimiento, y de ahí surgen otras preguntas, ¿no? ¿Qué sería? ¿En qué contexto? ¿Qué nivel de cansancio tenía en ese momento? ¿Qué tipo de demanda tenía del otro lado? ¿Cómo esa persona expresaba su demanda? ¿Con qué personas? ¿Qué tipo de vínculo tenía con esas personas? ¿Cómo habían surgido esos vínculos? ¿En qué contextos? ¿Cómo actúo cuando estoy yo interesada? ¿Cómo actúo cuando no estoy interesada y realmente lo que quiero es vincularme nada más? Ser querida, ser amada, ser mirada, ser reconocida. ¿Y qué pasa cuando no? ¿Y qué pasa cuando no tengo estructura? ¿Y qué pasa cuando no tengo esos cambios? ¿Qué pasa cuando sí están los cambios? ¿Qué pasa cuando tengo apoyo? ¿Qué pasa cuando estoy sola, no? Y creo que todo eso y mucho más es la idea de variabilidad a la que me estoy refiriendo, en la que el mundo sí que se ha construido de forma absolutamente predecible, por eso las sociedades se han formado, ¿no? Eh, y por eso es tan difícil convivir en una sociedad eh, que, que deja tan poco lugar para la variabilidad en todos los sentidos y donde constantemente se siente que tenés que elegir un lugar, elegir una máscara, ponértela y ser esa persona y actuar como esa persona actúa en el mundo además. No hay diferentes, digamos, no tenés opción a diferentes papeles y además, una vez que lo elegiste, el guión es este, no es ni aquel ni el otro es este. Entonces es muy difícil meterse en estos lugares y permanecer en estos lugares sin sentirse absolutamente fragmentado, disociado, desconectado, ¿no? Lugares, me refiero a estructuras de todo tipo, ¿no? También las vinculares, claro. Entonces, bueno, espero que esto resuene o no, pero quería compartirlo. Hay muchas más cosas que voy a empezar a compartirles. Mm. Pero estaría bueno empezar a preguntar más. A mí me gusta preguntar. eh, yo llego a donde quiero llegar cuando pregunto y me responden. Y cuando no me responden, también es una forma de respuesta. Pero empezar a apuntar a la variabilidad, tenerla en cuenta. eh,
y no delimitar a las personas tan fácilmente. Y si las delimitamos, que sea circunstancial. Soy una vaga, pero en este contexto, en este momento, en esta situación, en tal etapa de mi vida que estoy, soy antisocial, pero sí, en este contexto, después de haber hecho esto, lo otro, tal, tal, tal. Así que bueno, no convertir la neurodivergencia en una explicación totalizante porque vamos a caer en lo mismo de lo que se supone que queremos salir. Entonces, lamentablemente no vamos a llegar a las respuestas que queremos, porque la neurodivergencia la sigue estudiando gente que no es neurodivergente y que va a querer seguir encontrando un patrón y yo creo que no existe. Entonces, es mi punto de vista nada más. Y desde mi experiencia y estudio, las dos cosas juntas, ¿eh? Y bueno, no estoy haciendo estos videos para demostrar nada, ni que las personas que con todas las personas que me he relacionado estaban equivocadas, tampoco pienso que, verdaderamente pienso, digo, que tenían razón muchas veces en lo que decían. Eh, Al mismo tiempo pienso que ellos también eran difíciles para mí y que yo también tenía razón, las dos cosas en muchas ocasiones. Y ahora lo que intento explicar y poder compartir y discernir es qué parte de esa dificultad era una elección, qué parte era personalidad, qué parte era trauma, qué parte era condicionamiento, qué parte era una necesidad de mí misma que no comprendía y qué parte aparecía de la combinación impredecible de todas estas cosas. Bueno, les dejo un beso. Hasta la próxima. Bye.